Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que tenemos clarísimo que el mejor profesor posible de defensa contra las artes oscuras es Gandalf. ¡No puedes pasar! En este vídeo vamos a hablar de un tema que me apasiona. Hoy vamos a tocar un poquito teoría mágica. Hoy, en Magos y Medianos, hechizos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo se clasifican? Como bien sabéis, y como ya he comentado en algún que otro vídeo, la magia en el mundo de Harry Potter es básicamente funcional. Es decir, se utiliza para el día a día en la comunidad mágica y es la característica diferencial entre los magos y las personas no mágicas. ¡Alojomora! Entrad. A diferencia de otros autores cuya magia está mucho más normatizada, más arreglada, como pueden ser Rothfuss o Sanderson, en el mundo de Harry Potter es un poquito más laxa. Por lo tanto, es mucho más complicado de explicar, o todo lo contrario, mucho más sencillo. Más allá de otras características mágicas intrínsecas, podríamos decir que la unidad elemental de la magia es el hechizo. Pero ¿qué son los hechizos? Pues básicamente un hechizo es cualquier manifestación mágica controlada, y precisamente el control es lo que determina si es un hechizo o no. Por lo tanto, cuando Harry infla a su tía March en el tercer libro, podemos suponer que eso no es un hechizo, ya que él no lo está controlando, simplemente se ha manifestado la magia. La gran mayoría de hechizos que vemos en la saga necesitan de varios elementos y factores a tener en cuenta. Para empezar, necesitaríamos esto, una varita. Como ya hemos mencionado en algún que otro vídeo, la varita es la herramienta principal para enfocar la magia. Aunque hay que decir, como ya veremos después, que no es estrictamente necesaria. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de lo que sería lo más común. Ya con la varita en la mano, los factores necesarios para realizar un hechizo serían los siguientes. El primer factor sería el conjuro, el encantamiento, vamos, las palabras mágicas. En inglés sería incantation. Esto es importante especificarlo porque me he encontrado en varias traducciones distintas que a veces los términos se pueden confundir un poco, y creo que en inglés es un poco más sencillo de seguir. La mayoría de conjuros provienen del latín, como Expelliarmus o Accio, pero otros, como es el caso del Stupefy, provendrían del inglés. Yo creo, y esto es pura especulación, dudo que la propia Rowling le haya dado tantas vueltas, que el idioma del que proviene podría indicarnos la antigüedad que tiene el hechizo. Pero vamos, que esto no es canon, que quede claro. Es probable que en diferentes países existan diferentes conjuros que disparen, entre comillas, hechizos equivalentes, ya que es completamente necesario que el conjuro se pronuncie correctamente. Ya sabéis, es Leviosa, no Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. El segundo factor necesario es el movimiento de varita. Ya sabéis, agitar y golpear. Cada hechizo necesita un movimiento de varita característico. Digamos que el embrujo y el movimiento de varita serían los disparadores de este hechizo, serían un poco la llave para realizarlo, pero no es lo único necesario. Y en eso entran los siguientes factores. El tercero, la concentración. Cada hechizo, según la dificultad del mismo, tiene un nivel de concentración distinto, y es probable que una vez que vayas conociendo más el hechizo, lo vayas domando, la concentración necesaria para usarlo sea menor. El ejemplo más claro sería el encantamiento Patronus, ya que necesita una concentración muy intensa, además en un factor muy concreto, que es un recuerdo positivo. Eso, muy bien. Cierra los ojos. Concéntrate. Y el último factor a tener en cuenta es la decisión. Tienes que saber concretamente qué es lo que quieres hacer con ese hechizo. Esto es muy fácil de comprender si vemos la clase del falso ojo loco Moody hablando de las maldiciones imperdonables, ya que si todos los alumnos le apuntaran con la varita y dijeran las palabras Avada Kedavra, por mucho que supiesen el conjuro en sí, no conseguirían ni hacerle sangrar la nariz, como él mismo dice. Y es que tienes que tener la decisión de querer matar a alguien, y eso tiene que ser muy complicado. ¡Avada Kedavra! La maldición letal.
Aquí podemos encontrar una ligera discrepancia, ya que, por ejemplo, Harry cuando utiliza el hechizo Sectum Sempra realmente no sabe qué es lo que hace ese hechizo. Lo único que sabe es que es para utilizarse contra enemigos. Sectum Sempra, para enemigos. Quizás solo con eso sirva, pero a mí me parece que es un pequeño error. Pero bueno, podemos remitirnos a la advertencia que he hecho al principio. Las normas en el mundo de Harry Potter son muy difusas. Con estos 4 factores ya podríamos realizar un hechizo. Vamos, siempre que seamos magos, claro. Pero, ¿y si añadimos un pequeño grado de dificultad? Ahora mismo sabemos el ABC, pero ahora ya queremos leer Guerra y Paz. A partir del 6º curso en Hogwarts se empiezan a utilizar los hechizos no verbales. En los hechizos no verbales te saltas básicamente el primer paso de los factores que hemos mencionado antes, pero con matices, ya que aunque no vas a pronunciar el conjuro en voz alta, sí que lo tienes que tener en mente. Es curioso porque hay momentos de la saga en los que la mayoría de hechizos pasan a ser no verbales, por lo menos en los magos más avanzados. Y aún así hay hechizos concretos como puede ser el Avada Kedavra y el Crucio que siempre se pronuncian. Esto podría ser simplemente un recurso narrativo, pero ¿y si es que son hechizos tan avanzados que ese nivel de concentración extra que se necesita para hacerlo de forma no verbal es prácticamente inviable? Y es que recordemos que ni el propio Voldemort realiza este hechizo sin pronunciarlo. ¡Avada Kedavra! Sí, vuelven a ser elucubraciones, pero cuadra, ¿no? Curiosamente, la dificultad de la magia no verbal no depende enteramente de la habilidad del mago, y es que hay varitas que son más propensas o menos a realizarla. Por ejemplo, hay tipos de madera como el pino, el aliso y el sauce que son mucho más recomendables para este tipo de hechizos, pero en cambio las varitas de madera de cornejo se resisten completamente a hacerlos. La principal ventaja que tiene el uso de la magia no verbal, sobre todo en enfrentamientos, es el factor sorpresa, ya que el contrincante no sabe qué hechizo está realizando y por lo tanto es mucho más complicado poder protegerse de él. Y ya, si queremos rizar el rizo y subir la dificultad, podemos hablar de los hechizos sin varita. Si comparábamos antes la magia no verbal con leer Guerra y Paz, la magia sin varita sería como leer Guerra y Paz montando en bicicleta. Solo los magos más avanzados son capaces de utilizar estos hechizos sin varita. La varita, como decíamos antes, sirve para enfocar la magia, y sin esta herramienta enfocarla es mucho más complicado. Podríamos considerar que la magia es como un gran fuego. Por eso mismo, los niños mágicos sin capacidad, sin varita, pueden realizar grandes actos de magia pero sin ningún tipo de control. Realizar hechizos propiamente dichos, es decir, como decíamos antes, con el control de lo que quieres hacer, es mucho más complicado si no tienes esta varita. De hecho, es prácticamente una quimera para la mayoría de comunidad mágica. Aunque hay ciertas excepciones, ya que la varita, aunque es el método de usar magia más popular en todo el mundo, no deja de ser un invento europeo. Por ejemplo, en África todavía es muy habitual utilizar magia sin varita. Este tipo de hechizos, en vez de utilizar esta herramienta para enfocar la magia, utilizan las manos y los dedos haciendo una serie de gestos para enfocar los hechizos. Podríamos asimilarlo más o menos a los sellos que utilizan en la saga de Naruto para realizar los jutsus. A pesar de eso, en los últimos siglos el uso de la varita se ha extendido en estas comunidades, sobre todo por su utilidad. Debido a esto podríamos suponer que la magia sin varita es para utilizar en usos muy concretos y de forma muy específica, quizá hechizos más sencillos, levitación y cosas así. Por eso mismo se alejaría de la magia sin varita que hemos comentado antes, de la que es tan complicada, ya que esta sí que sería utilizar los hechizos que conocemos habitualmente, pero sin el uso de esta herramienta. Por último, vamos a hablar un poco de la clasificación de los hechizos. Y otra vez, como ocurre con todo este vídeo, estas clasificaciones también pueden ser algo difusas. Principalmente podríamos separar los hechizos en encantamientos,
y transfiguraciones. Como decía antes, no tenemos que confundir los encantamientos, que en inglés serían charms, con los conjuros, que serían los incantations. Perdón por mi inglés, ¿vale? La principal diferencia entre los encantamientos y las transfiguraciones es cómo afectan en el objetivo. Básicamente los encantamientos modifican lo que hacen estos objetivos, le aportan cosas que intrínsecamente no pueden hacer. Por otro lado, las transformaciones o transfiguraciones cambian lo que es el objetivo. 1, 2, 3. Feraberto. Dentro de la rama de las transformaciones podemos encontrar las invocaciones y las desapariciones. ¿Por qué se incluyen aquí? Pues básicamente porque podríamos decir que transforman algo en nada y la nada en algo. Pero bueno, esto ya lo comentaremos más en profundidad cuando hablemos de la asignatura de transformaciones en concreto. La diferenciación entre encantamientos y transformaciones decía que era algo difusa porque es verdad que tenemos hechizos que se engloban dentro de los encantamientos, pero que sí que crean algo de la nada. El ejemplo claro es el incendio o el aguamenti. ¿Por qué entonces se consideran encantamientos? Pues no lo sé. Realmente no lo sé. A ver, podría teorizar e intentar sacar alguna explicación lógica, pero creo que no es el momento. Ya cuando hablemos en profundidad de encantamientos en concreto, nos meteremos por esos lodazales. Otra clasificación que podríamos hacer de los hechizos sería por su finalidad. Tendríamos por un lado la magia oscura y la magia no oscura. Podríamos llamarlo algo así como magia neutra. Y es que en este mundo mágico es muy difícil pensar en una magia buena, en una magia blanca, ya que como decía al principio, es una magia muy utilitaria. Quizás el único hechizo que podríamos considerar como magia blanca de verdad sería el encantamiento Patronus, pero es uno muy concreto. Pero vamos a lo más interesante, que como siempre es la magia oscura. Miranda Goshawk la considera como encantamientos oscuros, ya que la mayoría de ellos podríamos meterlos dentro del saco de los encantamientos, ya que las transformaciones serían algo más neutras. Y estos hechizos al final los podríamos clasificar en tres: embrujos, maleficios y maldiciones. O en inglés, jinx, hex y curses. Buah, parece que he estudiado en Oxford. Los embrujos serían hechizos que causan cosas molestas, pero con un punto divertido. Por ejemplo, el embrujo de piernas de gelatina. Los maleficios, por su parte, son algo peores que los embrujos. Digamos que le quitan esa parte divertida que tenían los anteriores. Pero otra vez estamos ante una sutil diferencia. Un ejemplo de maleficio sería el maleficio punzante, que crea una irritación y un escozor a aquel que lo recibe. Dime, Grindelwald. Por último tendríamos las maldiciones, que son aquellas que sí o sí las consideramos negativas y malintencionadas, como pueden ser el Sectum Sempra o el Crucio. Por supuesto la Avada Kedavra. ¡Crucio! ¡Crucio! Y creo que con esto podemos ya dar por concluida nuestra clase de teoría mágica. Como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Además, si nos queréis ayudar de una forma distinta, podéis uniros a nuestro Patreon y formar parte de nuestro ejército de Gandalf. Travesura realizada.